Hoy hablamos de cómo solucionar tus problemas con la técnica DAPA de argumentación. Y vamos a tratar de transformar nuestras presentaciones, argumentos de productos, servicios, etcétera, etcétera, en un auténtico sistema de solución de problemas. Cuando hablamos del mundo comercial, cuando hablamos de la venta, personas ajenas a ese mundo comercial pueden mostrar cierta reticencia acerca de ese mundo comercial, acerca de la venta. Pero si a esas personas les decimos ¿qué dirías tú si la venta se puede transformar de una forma altamente cualificada en un auténtico sistema de solución de problemas? ¿Tendrías reticencia ante la posibilidad de tener un sistema eficaz de solución de problemas? Difícilmente, porque ¿quién no tiene interés en algo así? Bien, pues vamos a entrar justamente en este tema, pero antes me gustaría deciros algo. Si durante el desarrollo de esta técnica DAPA de argumentación que transforma la venta en un auténtico sistema de solución de problemas, surgen dudas, surgen preguntas, me gustaría que las hicierais llegar a través de comentarios abajo en el vídeo. Y arranquemos ya. Y una forma de arrancar con este tema es hablando de un punto que es el siguiente: las dos dimensiones de la ventaja. Y cuando hablamos de las dos dimensiones de la ventaja, surge en nuestra imaginación tres recuadros situados, uno arriba y dos abajo, uno a la derecha y otro a la izquierda. En el recuadro de arriba vamos a escribir la palabra ventaja, porque estamos hablando de las dos dimensiones de la ventaja. Y en el recuadro izquierdo vamos a escribir una de las dos dimensiones, que es la necesidad. ¿Qué necesidad tiene esa persona a la cual me estoy dirigiendo de esas ventajas que yo le voy a presentar? Y si esa es una de las dos dimensiones, la necesidad, el recuadro del otro lado, que aparece debajo de la palabra ventaja, se refiere a la prueba, la P de prueba. ¿Qué significa eso de prueba? Pues que cualquier necesidad que podamos cubrir con nuestras ventajas no deberán de quedar solamente en palabras, sino que deberemos de encontrar la forma de probar, de demostrar que lo que estamos diciendo es auténticamente verídico y que esas ventajas van a cubrir esa necesidad que previamente deberíamos de haber extraído. Cuando yo presento esta técnica a alguno de los grupos a los que yo entreno en áreas comerciales o de management, siempre les digo algo. Y lo que les digo es que al hablar de la necesidad de la ventaja, no estamos autorizados. Y no porque yo lo diga o la compañía no nos autorice, sino que nosotros como auténticos profesionales no debemos de autorizarnos a nosotros mismos a presentar ni una sola de nuestras ventajas sin previamente no hemos extraído la necesidad que el cliente tenga de esa ventaja. Porque cuando hemos sido capaces de extraer la necesidad, ahora estamos en condiciones de cara a nuestra presentación, elegir aquellos aspectos que encajan con esa necesidad, esas ventajas que yo voy a ajustarla a la necesidad que pueda tener el cliente o la persona a la cual me estoy dirigiendo. Y en ese momento ocurre algo especial, una especie de milagro en la venta, en el mundo comercial. Cuando yo ajusto la ventaja a la necesidad, la ventaja deja de ser ventaja y se transforma en un auténtico beneficio para el cliente. Y ahora sí, ese beneficio realmente es algo que es una auténtica solución al problema del cliente y de esa forma tiene el valor de que va a producir el impacto de conseguir la aceptación por parte del cliente. Por lo tanto, antes de presentar ventaja, yo tendré que extraer en las dos dimensiones de la ventaja, en esa imagen de necesidad
de prueba y de la ventaja por encima de las dos dimensiones, yo tendré la necesidad primero de extraer la necesidad que tenga el cliente de aquello de lo que yo le voy a hablar, porque una vez herida la necesidad, yo seré capaz de presentar todas mis ventajas muy ajustadas a la necesidad del cliente. Y en ese momento, como acabamos de decir, se producirá ese milagro, la ventaja deja de ser ventaja y se transforma en un auténtico beneficio para el cliente. Pero los buenos profesionales hacen algo más, y antes de arrancar dando las ventajas que van a ser beneficios a satisfacer la necesidad del cliente, arrancan de un dato más técnico, yo diría, que son las características, las especificaciones, las cualidades de sus productos, de sus ofertas, transformando esas características en ventajas, porque la palabra característica y lo que ella expresa es un lenguaje excesivamente técnico, pero al transformar características en ventajas, ahora ya sí, el cliente, aunque no sea un experto como nosotros, entiende lo que va a significar para él. Pero aún haremos más, no solamente transformar características en ventajas, sino las ventajas en auténticos beneficios que se adaptan como guante a la mano, como anillo al dedo, a la necesidad del cliente. Y con esa batería de características, ventajas y beneficios, yo me adapto a las necesidades del cliente y consigo que el cliente entienda que hay buenas razones que ya le están animando a aceptar mis proposiciones, porque estoy transformando mi forma de argumentación, de presentación, de vender, en un auténtico sistema de solución de problemas. Pero en este momento yo no solamente me puedo quedar en la primera dimensión de la ventaja, la necesidad, sino que deberé de ser capaz de bajar al lado de la prueba, tratando de demostrar con hechos concretos a mi cliente que todo lo que le estoy dando como características, ventajas y beneficios son auténticas realidades, porque las palabras se las lleva el viento, características, ventajas y beneficios. Pero el cliente puede tener ciertas dudas. ¿Será verdad todo esto? Al bajar al lado de la prueba estoy demostrando, con una demostración palpable, por ejemplo el test del producto, que realmente no son palabras solamente, sino que hay hechos detrás, la prueba, la P de DAPA, que demuestra que todo lo que le estoy diciendo al cliente es auténtico y verídico y que hay pruebas palpables que lo demuestran así. Pero bueno, en este momento quizás sería conveniente aclarar a qué llamamos características, a qué llamamos ventajas y a qué llamamos beneficios, porque en el mundo comercial, en el mundo de los negocios, hay mucha gente que confunde características con beneficios, beneficios con ventajas, ventajas con características. Por lo tanto, sería bueno que fuéramos claros y que pudiéramos definir claramente a qué llamamos características, a qué llamamos ventajas y a qué llamamos beneficios. Y yo diría lo siguiente: características, aspectos, especificaciones, cualidades de nuestros productos, de nuestra oferta, de nuestras sugerencias, proposiciones. Las características describen las particularidades de nuestro producto, de nuestra oferta, y responden a las preguntas ¿qué es? ¿Qué tiene? Contestando a las preguntas ¿qué es? ¿Qué tiene? Eso que estoy diciendo a mi cliente, estoy haciendo una expresión de las características. Pero como ya hemos dicho, la palabra característica es un lenguaje excesivamente técnico. Habrá gente que lo entienda a la primera, pero por si acaso, el buen profesional transforma las características en ventajas. ¿Y cómo transformar las características en ventajas? Pues diciendo lo siguiente: las ventajas explican cómo pueden ser utilizadas esas características.
Y las ventajas responden a las preguntas siguientes. ¿Qué hace esa característica? ¿Qué efectúa esa característica? ¿Cómo funciona? ¿Para qué sirve esa característica? Y en ese momento este lenguaje ya es un lenguaje mucho más comprensible y el cliente entiende lo que le va a significar a él. Pero no contento con ello, el buen profesional da un paso más y no solamente transforma características en ventajas, sino ventajas en beneficios como la solución a los problemas del cliente. Y los beneficios podemos decir que transforman las ventajas en uno o más motivos de compra o deseos del cliente. Y que los beneficios responden a las preguntas: ¿qué le va a reportar al cliente? ¿Qué le va a significar al cliente? ¿Cómo le beneficiará? Y una buena forma de comenzar a dar beneficios es empleando la palabra usted. Y de esa forma el cliente ahora sí recibe la batería de características, ventajas y beneficios y entiende que hay buenas razones que justifican el por qué él debe aceptar, porque es en su propio interés aceptar nuestras proposiciones, porque estamos transformando con esta técnica DAPA de argumentación, estamos transformando la mente en un auténtico sistema de solución de problemas. Y la pregunta es, bueno, ¿y eso de DAPA? ¿Qué es DAPA? Pues son las siglas de la técnica DAPA de argumentación que enseguida vamos a exponer, que de hecho ya estamos exponiendo. Vamos a la imagen donde figuraban las dos dimensiones de la ventaja, con la ventaja en el recuadro de arriba, la necesidad en el recuadro de la izquierda y la P, la prueba, en el recuadro de la derecha. En el recuadro de la necesidad podríamos añadir en un lateral las siglas DA de DAPA. ¿Y qué significa DA de DAPA? Pues D de definir las necesidades, problemas, deseos, inquietudes, insatisfacciones, gustos, caprichos, etcétera, etcétera, que el cliente pueda tener con relación al asunto que estamos tratando. Eso se consigue mediante un diálogo estructurado de la persona que hace la presentación, la argumentación del comercial de cara al cliente, con el cliente. Y la última A de DAPA, de ese DA, significa que hay que conseguir al final de esa conversación, de definir las necesidades, problemas, deseos del cliente, conseguir la A de aceptación por parte del cliente de que efectivamente él me reconoce que todo eso que estamos hablando es en su propia situación, que a él le ocurre todo eso que yo le estoy apuntando, o él me está expresando y yo extrayendo con mi buena técnica de preguntas. Por lo tanto, D de definir necesidades, problemas, etcétera, etcétera, y A, aceptación por parte del cliente de que efectivamente él tiene esa situación. Ahora estaremos en condiciones de hacer la presentación que ya hemos dicho de las características que se ajustan más a esas necesidades que el cliente me ha aceptado que tiene, transformándolas en ventajas y esas ventajas, utilizando el sistema que acabamos de explicar, en auténticos beneficios para el cliente. Y con ello habremos cubierto la primera parte de DAPA, de A, y luego presentar características, ventajas y beneficios. Pero ahora hay que ir a la segunda dimensión de la ventaja, que es la prueba de los beneficios. ¿Cómo puedo yo demostrar a mi cliente que todo lo que le estoy diciendo es cierto y verídico? Pues con una buena prueba, que por ejemplo el test del producto, una buena demostración, una buena referencia, una documentación que atestigue todo lo que le he dicho a mi cliente. La P es la prueba de los beneficios, pero hay una última A de DAPA, que es la aceptación por parte del cliente de la prueba que yo le acabo de presentar. Y cuando el profesional ha hecho un buen desarrollo de su DAPA, definir las necesidades, aceptación de la existencia de esas necesidades, presentar características, ventajas y beneficios, probar
que hay hechos que confirman todo lo que le estoy diciendo al cliente, que lo demuestran. Y por último, la A de aceptación de la validez de la prueba dada. En ese momento, señores y señoras, todo queda atado y bien atado, como diría aquel, porque acabamos de transformar nuestra forma de vender, de presentar, de argumentar en un auténtico sistema de solución de problemas. Bien, alguien diría, sí, José Manuel, todo eso está muy bien, pero caray, ¿cómo yo extraigo esas necesidades, que es el primer paso? Porque hay que extraer las necesidades, a partir de ahí estaré autorizado a presentar características, ventajas y beneficios, ajustándola a la necesidad y por último bajando al lado de la prueba, probando que lo que digo es cierto y verídico y la aceptación de la validez de la prueba. ¿Cómo arranco? Alguien me preguntaría, José Manuel, ¿cómo hacer una buena DA de DAPA? Y yo diría, pues utilizando la técnica del embudo. Y ahora yo imaginativamente presentaría en esas dos dimensiones de la ventaja y en ese recuadro de la necesidad donde ya habíamos situado la DA de DAPA, yo pondría o enmarcaría esa DA en una especie de embudo. Porque la idea de la técnica del embudo es no lo de la ley del embudo, lo ancho para mí y lo estrecho para ti. Eso es muy egoísta y no se refiere a nuestro tema. La técnica del embudo es una conversación estructurada que el comercial, que el presentador de sus ideas, va a desarrollar con el cliente, manteniendo la dirección, dirigiendo él esa conversación. ¿Y cómo alcanzar o cómo conseguir que el cliente vaya entrando en ese embudo imaginario hasta que al final el cliente acepte que tiene toda esa problemática que vamos a extraer de él? Pues utilizando lo que se denomina la técnica de preguntas. Y hay una serie de pasos a desarrollar. Primero me sitúo yo con el cliente fuera del embudo, todavía no estamos en la embocadura del embudo. Y ahí expreso lo siguiente, diga al cliente el por qué le va a preguntar, justificar preguntas. Y añadiría, debe de ser una corta y fuerte motivación para conseguir que el cliente me dé la información que yo necesito para conocer lo que tengo que averiguar. Y una vez que he encontrado, que no es fácil, esa justificación de por qué le voy a preguntar de una forma natural, me sitúo con el cliente en la embocadura del embudo imaginario donde voy a entrar con él. Y el primer punto, o el segundo en este caso, porque el primero estábamos fuera del embudo, por lo tanto ahora ya en la embocadura el segundo punto es comenzar con una pregunta cerrada. La pregunta cerrada tiene que tener toda la intención para centrar al cliente en el tema que queremos desarrollar con él, que es que exprese toda su problemática, porque a la luz de esa problemática, de esas necesidades, yo podré argumentarle haciéndole el traje a la medida. Por lo tanto, comenzar con una pregunta cerrada que requiere habilidad. Pero con esa pregunta cerrada ya le centro en el tema. Y ahora empiezo a bajar con mi cliente por el embudo. Seguir con preguntas abiertas y cerradas. Las preguntas abiertas, cuándo y dónde, cómo, quién, qué y por qué de Rudyard Kipling, son de enorme utilidad en este momento. Continuamos bajando con el cliente por el embudo, desarrollando más preguntas abiertas, cerradas, neutrales, de influencia, es decir, a la luz de lo que me va contando el cliente y yo sabiendo aquello que le quiero decir a mi cliente en su momento como argumentación, trataré de tirar de los hilos adecuados para que el cliente vaya bajando conmigo por el embudo y me vaya expresando todo aquello que yo sé que él tiene,
pero no se lo quiero decir yo, quiero que sea él el que me lo diga, porque entonces cuando tiene valor. Continúo con mis preguntas abiertas, cerradas, neutrales y de influencia, y cuando estoy ya cerca del final y han salido todas esas necesidades, problemas, deseos, inquietudes, hago un resumen con mi cliente. Resumiendo, señor cliente, hemos hablado de qué, y ahora expreso todos los puntos claves. Y le hago la pregunta final, ¿es correcto todo eso, señor cliente? Y ahí tengo que conseguir la aceptación por parte del cliente. Y el cliente me tiene que decir, claro, efectivamente, José Manuel, es lo que hemos estado hablando tú y yo ahora mismo, ¿no? Es una buena expresión de la situación que yo tengo en este momento. Bien, señoras y señores, en este momento el DA ha sido cubierto. Ahora ya estoy autorizado, no porque mi compañía, mi director, mi jefe, no, porque yo mismo como profesional ahora me autorizo, una vez que han salido las necesidades, a presentar mis características, ventajas y beneficios. Pero no contento con ello, seré consciente de que las palabras se las lleva el viento, como ya hemos indicado, y que por lo tanto hechos son amores y no solo las buenas razones. Por lo tanto hay que demostrar, hay que probar la PA de DAPA. Y con la P, la prueba de que todo lo que le estoy diciendo es cierto y verídico, le estoy tratando de dejar claro al cliente que esto es una realidad, que no es una invención, que no es un malabarismo, un juego de palabras, sino que hay hechos que demuestran que todo lo que le estoy diciendo, ese traje a la medida que yo le estoy haciendo, es auténtico, es cierto y verídico. Y al final deberé de conseguir la última A de DAPA, el PA de la prueba, donde el cliente debe de aceptarme que la prueba que le he dado para él es válida. Y cuando yo he desarrollado el DAPA plenamente, las cosas, como decíamos, quedan atadas y bien atadas. Y ahora sí que he transformado mi forma de presentar, de argumentar, productos, servicios, ideas, planteamientos, ofertas, en un auténtico sistema de solución de problemas. Y repito lo que decía al principio, ante la palabra ventas o vender, hay gente ajena al mundo de los negocios que puede mostrar cierta reticencia, pero al hecho de solucionar los problemas reales de una persona, realmente difícilmente va a ser posible que le pongan pegas a ese sistema de solución de problemas que es la técnica DAPA de argumentación. Me gustaría ahora que para finalizar esta presentación de DAPA, me gustaría que hiciéramos un pequeño ejercicio. Y ese ejercicio va a ser individual o en grupo si tenéis personas que podemos involucrarlas de nuestro equipo, colaboradores, etc. Pero en cualquier caso de forma individual. ¿Y cómo se desarrollaría ese ejercicio? Pues primero eligiendo un producto o servicio, idea, que yo quiero presentar a un cliente mío, a una persona a la que yo quiero convencer de que es una buena solución para él o para ella. Y una vez elegido el tema que yo quiero presentar, vender a esa persona, pues hago un flash de esa persona, de ese cliente, de su situación, haciendo una somera descripción de quién es el cliente, quién es esa persona, cuál es su situación y por supuesto cuáles son sus necesidades, porque lo primero que vamos a hacer es extraer las necesidades. Por lo tanto, en la definición del marco del cliente, yo tengo que tener también definidas las necesidades que ya hemos sido capaces de conseguir que el cliente exprese. Por lo tanto, marco del cliente con la expresión de la situación del cliente de una forma rápida, somera, con sus necesidades y un producto que yo se lo voy a presentar a él o a ella de una forma directa, producto, servicio, idea, que yo le quiero presentar, vender.
Y una vez que tengo esas dos cosas bien planteadas, ahora empiezo a aplicar las ideas desarrolladas en la técnica de argumentación. Como sé el producto que quiero presentar y cuál es el cliente y sus necesidades, yo voy a extraer las características técnicas más significativas de ese producto, de esa idea, de esa oferta, utilizando la metodología estudiada. La voy a transformar esas características en ventajas para mi cliente. Una característica puede dar lugar a una o más ventajas y esa una o más ventajas puede dar lugar a varios beneficios para el cliente como la solución de sus problemas. Pero aquí viene un punto: a la hora de hablar beneficios tenemos que pensar que los beneficios van muy orientados a algo que subyace detrás de todas las necesidades de los clientes, de todos los problemas, inquietudes y insatisfacciones. ¿Y qué subyace detrás de toda necesidad humana? Pues las distintas motivaciones que se encuentran detrás de todos los actos humanos, porque la motivación es la razón final del comportamiento humano. Por lo tanto, esos beneficios no van solamente a soltarse dirigidos al cliente, sino que dirigidos a aspectos muy específicos de motivaciones que seguro hay detrás de la situación del cliente. Y hay 8 motivaciones primarias que hemos estudiado en alguno de los vídeos de nuestro canal en YouTube, pero hay 4 motivaciones claves que suelen estar siempre presentes en toda situación de compra. La gente compra por seguridad. La motivación seguridad es una motivación muy importante. La gente compra por comodidad, confort, salud. Ahí haré lo que sea necesario para sentirme confortable, cómodo, potenciando mi salud, si fuera el caso. La gente compra por una tercera motivación, el beneficio. No hace falta hacer muchos esfuerzos para justificar la importancia de la motivación beneficio en el mundo comercial, en el mundo de los negocios. Pero hay una cuarta motivación, no solamente seguridad, comodidad, es el beneficio, sino hay una cuarta motivación que es el prestigio. El prestigio es fuente inagotable de motivación para los seres humanos. Y seguro que detrás de cualquier actuación humana, incluso comprar algo, en el fondo siempre hay una motivación del ego side, el lado del ego, del yo, porque el prestigio es fuente inagotable de motivación de los seres humanos. Y fijaros lo que acabamos de hacer si ajustamos los beneficios a esa serie de motivaciones, que las motivaciones que acabamos de señalar a su vez están integradas en el marco del cliente, donde figuraban las necesidades del cliente. Y recordar lo que acabo de decir: detrás de toda necesidad humana, las del cliente también, se encuentran las distintas motivaciones primarias que subyacen detrás de toda motivación, inquietud, deseo, comportamiento humano. Y de esa forma vamos a poder hacer una aplicación práctica. Si queréis tomaros un cierto tiempo, una vez que terminemos con esta presentación, porque merece la pena ver cómo todo lo que acabamos de expresar somos capaces nosotros mismos, seguro que muy bien, en aplicarlo en una situación real y concreta, de un producto, servicio mío o idea, de un cliente determinado que lo definimos someramente con sus necesidades, y cómo partiendo de mi producto y de la situación del cliente con sus necesidades, yo puedo extraer características, transformarlas en ventajas y ellas en beneficios. Y cómo los beneficios van a responder de alguna forma u otra a distintos matices de esas motivaciones primarias que suelen estar presentes en toda acción de compra. La gente compra por seguridad, por comodidad, por beneficio económico,
por prestigio y por más cosas. Hay 8 motivaciones primarias, muy abarcantes todas ellas, pero esas 4 que acabamos de señalar suelen estar casi siempre presentes. Muy bien, pues llegamos ya al final de esta breve presentación de la técnica DAPA de argumentación, donde hemos tratado de demostrar cómo una forma altamente cualificada de vender transforma la venta en un auténtico sistema de solución de problemas. Y que puede haber gente fuera del mundo de los negocios donde ante la palabra venta o vender muestre cierta reticencia, cierta resistencia, tuerzan un poco la cara, todavía hay gente así, pero que cuando les hacemos ver que cuidado, que una forma altamente cualificada de vender transforma la venta en un sistema de solución de problemas, ¿quién le pone pegas, reticencia, resistencia a la solución de los problemas de los demás? Solución de los problemas de los demás. Caray, pero si es un acto casi ético, moral, además de un acto comercial, claro está. Por lo tanto, difícilmente alguien ya va a poner dificultades ante técnicas, sistemas como la técnica DAPA de argumentación, que es un auténtico sistema de solución de problemas. Y repito un poco lo que decía al principio, si a lo largo de esta exposición os han surgido alguna duda, alguna pregunta que hacer, pues con mucho gusto hacérnoslas llegar, que en la parte de abajo de nuestro vídeo podéis señalarlas en comentarios y con mucho gusto yo personalmente me ocuparé del poder de tratar de dar la respuesta adecuada a esa inquietud. Y ok, me gustaría que os animaseis, los que todavía no estéis suscritos a nuestro canal, a suscribiros, en cualquier caso al dar al like, porque con todo ello podremos seguir produciendo y subiendo y expresando vídeos todas las semanas. Saludos.